Muchas gracias a todos por estar aquí y continuamos con las contribuciones. Esta vez tenemos el agrado de presentarles a María Rosa Preciado Rivas. Ella viene de la Universidad de Waterloo y nos va a hablar sobre detectores cuánticos en caída libre hacia agujeros negros. Buenas tardes con todos. Mi nombre es María Rosa Preciado Rivas. Soy de Ecuador y soy estudiante de PhD en el Departamento de Matemáticas Aplicadas y el Instituto para Computación Cuántica de la Universidad de Waterloo. Hoy les voy a hablar sobre uno de los proyectos que hago para mi doctorado, que se titula Detectores cuánticos en caída libre hacia agujeros negros. Antes de continuar, quiero reconocer que yo tartamudeo, lo cual significa que me puede tomar cierto tiempo decir ciertas palabras, pero les agradezco por su paciencia y por favor siéntanse libres de interrumpirme en cualquier punto de mi presentación. Empecemos dando cierto contexto, y es que no contamos con una teoría cuántica de la gravedad. Sin embargo, nos preguntamos cómo podemos estudiar la influencia del campo gravitatorio en fenómenos cuánticos. Para eso consideramos un espacio-tiempo fijo, clásico, en el cual podemos utilizar relatividad general clásica y sobre la cual hacemos teoría cuántica de campos. En esta aproximación semiclásica esperamos tener buenos resultados cuando las distancias y los tiempos característicos de los fenómenos cuánticos sean más grandes que la distancia de Planck o el tiempo de Planck. Utilizando este enfoque, se ha estudiado el efecto Unruh, el efecto Hawking y la inflación cósmica. Y ahora vamos a ver más sobre el efecto Unruh, para el cual consideramos el estado de vacío de un campo cuántico sin masa que sigue la ecuación de Klein-Gordon para un espacio-tiempo plano. Tenemos que el operador del campo actúa sobre un espacio de Hilbert H campo. Y al mismo tiempo consideramos un detector de Unruh-Dewitt, que es simplemente un oscilador armónico con cierto hamiltoniano actuando solamente sobre los estados del detector. El detector tiene solamente dos estados, y que sería el estado fundamental y un estado excitado. Dejamos luego que el detector interactúe con el campo. Es decir, tenemos cierto hamiltoniano total que está actuando al mismo tiempo sobre el detector y sobre el campo. Es decir, tienes cierto término de interacción que va a depender de una observable del detector y del operador del campo, y también de cierta función epsilon que se conoce como switching function, la cual nos dice cuando el detector está activo y cuando no. Y también estas observables dependen del tiempo propio del detector y también van a depender de la trayectoria de este. Usando teoría perturbacional, es decir, cuando esta switching function es lo suficientemente pequeña,
podemos calcular cuál es la probabilidad de que el detector vaya de su estado fundamental a un estado excitado, es decir, cuál es la probabilidad de transición. Encontramos que esta va a ser proporcional a ese factor que depende solamente de los grados de libertad internos del detector y de esa función F, que ves la función de respuesta, que tiene esta forma y que podemos ver depende de la función de Wideband del campo, la cual es simplemente el valor esperado con respecto al estado de vacío del campo de ese producto del operador del campo. Encontramos que la tasa de transición, es decir, la respuesta de nuestro detector, dependerá de su movimiento. Si es inercial, por decir, si es estático, por ejemplo, entonces esta tasa de transición será cero. Es decir, que el detector no está yendo de su estado fundamental hacia un estado excitado. Pero si el detector está siendo uniformemente acelerado, es decir, tiene cierta aceleración propia A, entonces Unruh encontró que esa tasa de transición tiene una distribución de Planck, es decir, que tiene una respuesta termal con una temperatura TU que V es proporcional a la aceleración de nuestro detector. Y esto es lo que se conoce como el efecto Unruh. Hay dos preguntas en el chat, no sé. Okay. No, no son preguntas, son solo comentarios. Okay. Gracias, Sari. Entonces, esto es el efecto Unruh. Hay algunas notas, algo que quiero decir es que hay al menos otros dos métodos con los que podemos derivar este efecto. Uno es utilizar teoría algebraica de campos, utilizando teoría modular y los estados KMS, y el otro método es utilizar otras cuantizaciones. Esto fue algo hecho por Fulling, que es una cuantización del espacio de Rindler. Estos otros métodos tienen resultados que son similares, pero que no concuerdan todo el tiempo. Para alguien interesado, recomiendo mucho este paper por John Ehrman. Hay propuestas experimentales para observar el efecto Unruh, pero este es muy pequeño. Se necesita una aceleración de 10 a la 20 centímetros por segundos cuadrados para una temperatura de apenas un Kelvin. Sin embargo, este efecto sigue siendo importante porque fusiona relatividad, teoría cuántica y física física estadística. Tres de las ramas más importantes de la física moderna. El efecto Unruh motivó que utilicemos este enfoque de los detectores para estudiar espacio-tiempo curvo. Es decir, en este enfoque, en, líneas generales, lo que se hace es considerar un espacio-tiempo curvo, luego considerar un campo escalar sobre ese espacio y dejar que un detector interactúe con el campo. Y luego medir cuál es la
cuál es la probabilidad de transición de nuestro detector para sondear el campo y, por lo tanto, a, a aprender cosas sobre el espacio-tiempo. Utilizando ese enfoque, hemos aprendido, por ejemplo, que detectores no inerciales, como aquellos que están estáticos o corrotando con un agujero negro, tienen una respuesta termal con la temperatura de Hawking. Nosotros esperamos que detectores inerciales, como aquellos en caída libre hacia agujeros negros, no tengan una respuesta termal. Además, esperamos que esa respuesta sea simplemente una función trivial con respecto al tiempo propio del detector. Sin embargo, hace 2 años hubo un estudio en el que calcularon cuál es la respuesta de detectores en caída libre y vieron que hay cierto excitamiento en el horizonte de eventos. Y vamos a ver más sobre ese paper. Ese paper titulado A Little Excitement Across the Horizon en calcularon numéricamente cuál es la probabilidad de transición para un detector en caída libre en un agujero negro de 4 dimensiones, el agujero negro de Schwarzschild. Ellos encontraron que la respuesta en función de la posición radial del detector llega a ciertos máximos y ciertos mínimos cerca del horizonte de eventos, aquí en 1. Entonces, mi pregunta de investigación o por qué yo hago este proyecto es porque quiero responder a la pregunta de qué tan general es este fenómeno. Vamos a hallar más excitación en el horizonte para otros espacios. Como mencioné antes, lo que nosotros esperábamos era tener una respuesta monótona y que sea trivial también cuando el detector esté cruzando el horizonte. Calcular la respuesta de estos detectores en unos espacios generales, como por ejemplo Schwarzschild, que ves en 4 dimensiones, y que ves computacionalmente intensivo, pero para menos dimensiones, por ejemplo 2 o 3, entonces ese cálculo es más manejable. Y es por eso que vemos al agujero negro de BTZ o BTC. BTC son las iniciales de Bañados, Teitelboim y Zanelli. Este es un agujero negro en 3 dimensiones. Es un espacio que tiene curvatura constante y que puede ser estudiado o que puede ser interpretado como el espacio de Anti-de Rindler con ciertas identificaciones en su parte angular. Y como podemos ver, tiene un elemento de línea bastante simple. Hay cierto trabajo previo que fue hecho en el 2012 por Hodgkinson y Luco, en el cual ellos calcularon numéricamente cuál es la transición de un detector que está en caída libre en un agujero negro BTC.
Sin embargo, ellos no calcularon cuál es la respuesta cerca o cuando el detector está cruzando el horizonte de evento. Entonces, siguiendo el trabajo de ellos, de Hutchinson y Lucas, consideramos un detector en caída libre en el agujero negro de víttice que sigue esa trayectoria que, como vemos depende de L, que ves el radio de anti-de-Sievert, N la masa del agujero negro, Q que nos dice cuál es la posición inicial del detector y que también depende, por supuesto, del tiempo propio del detector. Consideramos que nuestro detector es sigue el modelo de un Rudy Witt, tiene una brecha energética E y que interactúa con un campo estelar sin masa que fue preparado en el estado Hartle-Hawking. Esta es la expresión para la tasa de transición de un detector que interactúa con el campo solamente por un tiempo finito, que como podemos ver depende de la función de wideband del campo. Una de las ventajas o por qué es muy fácil hacer este cálculo utilizando BTC es que la función de Widman para BTC puede ser expresada como una suma de imágenes de la función de Widman para anti-de-Sievert, lo cual simplifica mucho nuestros cálculos. Es así como llegamos a esta expresión final para la tasa de transición, que finalmente fue lo que calculamos. Y como podemos ver, depende de una manera no trivial en el tiempo propio del detector, su posición inicial, la brecha energética y que también depende, por supuesto, de la masa del agujero negro y de las condiciones de borde del campo. Ciertos comentarios respecto a esa expresión, y es que el término cuando n vale 0 es la respuesta de un detector que se encuentra simplemente en el espacio anti-de-Sievert, es decir, que no hay agujero negro. Y también es que la función debajo de esta raíz cuadrada en ese primer término puede cambiar de signo en el intervalo de beta integral, lo cual significa que este integrando puede ser singular para ciertos tiempos. Como resultado, tenemos que la tasa de transición es no suave, es decir, que hay ciertas discontinuities en el integrando de la transición y que vienen dadas por esa expresión, a las cuales nosotros llamamos glitches o fallos, y que van a ser importantes para describir nuestros resultados numéricos. Y ahora puedo presentar algunos resultados. Aquí presento cuál es la tasa de transición para mi detector en función del tiempo propio del detector. Cuando ese tiempo es 0, el detector se encuentra a una distancia Q veces
el horizonte de eventos, y cuando es pi sobre 2, se encuentra en la singularidad del, del agujero negro. En gris podemos ver cuáles son los resultados cuando no hay agujero negro, cuando es solamente anti-deceiver. Con esa línea vertical mostramos cuál sería el horizonte de eventos, y estas curvas rojas representan el trabajo que fue hecho hace casi 10 años. Y como podemos ver, ellos no calcularon qué pasa o cuál es la respuesta cerca o cuando el detector cruza el horizonte de eventos, y en negro mostramos cuáles son nuestros resultados. Podemos ver que hay ciertas oscilaciones, y estas son características de los glitches o los fallos que vimos en la expresión anterior. Podemos ver que la respuesta cambia considerablemente con respecto a solamente a antidecides cerca de los glitches o cerca de los fallos. Como estamos trabajando con BTC, que es mucho más fácil de calcular, pudimos explorar un rango amplio de parámetros, por ejemplo, de la masa y de la posición inicial. Podemos ver que mientras más pequeña sea la masa del agujero negro, o cuando más cerca esté el detector del horizonte de eventos, entonces nuestra respuesta va a ser más diferente con respecto a solamente a antidecider. Y finalmente podemos ver que así como había cierta excitación o estos picos para el caso de Schwarzschild, podemos ver también que hay esas oscilaciones cerca del horizonte de eventos para nuestro agujero negro en BTC. Por lo tanto, podemos concluir que hay más excitación en el horizonte de eventos. Una segunda parte de este proyecto es cuando no solamente consideramos el agujero negro BTC, pero cuando también consideramos el GION, que es similar al BTC en cuanto a que los dos son espacios cocientes del espacio antidecide Ringler. Estos dos espacios, BTC y Ringler, son iguales afuera del horizonte de eventos del agujero negro, pero son topológicamente diferentes dentro. Clásicamente, un observador que se encuentre fuera y que del agujero negro no podría diferenciar entre el agujero negro BTC y el GION. Pero cuando tomamos en cuenta la mecánica cuántica, eso no es así. Hay unos cálculos previos en los cuales ellos demostraron que observadores estáticos con un detector de un Rudewitz pueden diferenciar entre un agujero negro BTC y un GION. Entonces, nuestra pregunta es, ¿esto pasa también cuando cuando consideramos detectores en caída libre? Y la respuesta es que sí. La tasa de transición
para, para un agujero negro de BTC, que aquí están en azul, será diferente a la de un guión. Y ahora voy a brevemente mencionar cierto trabajo futuro que quiero hacer, la cual es ahora considerar no un detector en caída libre hacia agujeros negros, pero dos. Y, y calcular qué pasa cuando estos dos detectores empiezan en tango, entrelazados y uno cae. Y qué pasa si los dos empiezan en un estado fundamental, si ellos pueden ganar o perder en entrelazamiento. Esto se basa siguiendo estos trabajos previos y quiero estudiar si puede haber amplificación o si puede haber esa disminución de ese entrelazamiento. Estos trabajos que se combinan herramientas de relatividad general, teoría de campos y de información cuántica se conoce como relativistic quantum information, que ves en lo que se basa gran parte de mis proyectos de investigación. Finalmente quiero dar un resumen de lo que vimos. Hablamos sobre el efecto Unruh que ves cuando tenemos un detector uniformemente acelerado que está interactuando con un campo escalar. Tenemos que ese detector va a tener una respuesta termal con una temperatura proporcional a su aceleración. Y desde que se descubrió este fenómeno, eso motivó que se use el enfoque de los, de los detectores para estudiar espacio-tiempo curvo, porque la respuesta de estos detectores tiene información sobre el campo y por lo tanto sobre el espacio-tiempo. Nuestro trabajo y específicamente de lo que hablé hoy fue, fue, fue calcular numéricamente cuál es la respuesta de estos detectores cuando estos están en caída libre hacia un agujero negro BTC, cuando se encuentra cerca del horizonte de eventos y cuando están cruzando el horizonte de eventos. También vimos cuál es la diferencia de la respuesta entre un agujero negro y, y un un espacio que ves diferente topológicamente dentro del agujero negro, pero que fuera que son iguales. Encontramos que utilizando ese enfoque del detector, entonces este detector podría servir como como un sistema de alarma que nos dice dónde está el horizonte de eventos y cuál es la topología interna del agujero negro. Quiero agradecer a las personas que colaboran conmigo, mi supervisor Robert Mann, el profesor George Maloco, y a los estudiantes Manuel Silla y más que trabajan conmigo. Si quieren saber más sobre detectores en caída libre hacia agujeros negros, pueden ver nuestro manuscrito en este archive y muchas gracias. Espero que sí. Por escucharme. Ok, en primer lugar, le quiero agradecer a las organizadoras y organizadores de este evento por darme
este espacio para contarles un poquito de mi trabajo. Yo soy Lucía Cabrera, soy argentina, estoy haciendo mi doctorado en Argentina, en el Instituto Balseiro. Mi director es Gerardo Aldazábal y hoy les voy a estar contando un poquito de nuestro trabajo más reciente que se basa en un trabajo previo del grupo de mi director Gerardo Aldazábal con Eduardo Andrés, Martín Mayo y Víctor Penas, y es un área en la que estamos continuando en colaboración con mi director, Eduardo Andrés y Martín Mayo. Así que bueno, empecemos. Les voy a contar un poco por qué nos interesa esto de las teorías de campo stringy. Vamos a motivar esto. Como todas probablemente ya saben y como muy bien nos contó Ana María esta mañana en la charla, la teoría de cuerdas, sus objetos fundamentales son objetos unidimensionales, que son las cuerdas que pueden ser abiertas o cerradas, y que cuando las miramos desde una escala de energía muy inferior a la escala de la cuerda, se ven como partículas puntuales. La teoría efectiva que nos da esto va a ser la teoría de supergravedad en 10 dimensiones, pero obviamente para que esta teoría efectiva sea fenomenológicamente un poco más interesante, tenemos que bajar estas dimensiones y tenemos que compactificar algunas de estas dimensiones para tener una teoría de campos que sea menos que 10 dimensional. Esto lo hacemos, como les digo, compactificando. No necesariamente tiene que ser en un calabillado como este, puede ser en cosas más sencillas, como también lo contó Ana María hoy, como toros. Y hay algo muy interesante de esto, y es que el grupo de gauge efectivo de la teoría no depende exclusivamente de la topología de compactificación, sino que también depende de algunos otros parámetros de la compactificación, ¿sí? Esto es el famoso fenómeno de aumento de simetría, que es un fenómeno puramente stringy o cuerdoso, y hacia ahí vamos a enfocar parte de esta charla. Bien, ¿qué es lo que voy a contarles hoy? Muy rápidamente. Les voy a contar cómo construimos una acción efectiva de bajas energías que incorpora algunos de estos efectos cuerdosos o stringy. Lo vamos a hacer para la cuerda heterótica. En particular lo vamos a hacer para compactificaciones toroidales. Los efectos de stringy que va a incorporar nuestra acción lo va a hacer a través de los momentos de Kaluza-Klein y los windings, modos de enrollamiento de los cuales ya también escuchamos hablar esta mañana, ¿sí? Que son los que nos van a permitir tener estos aumentos de simetría que van más allá de la topología de compactificación. Esta acción que vamos a construir interpola de manera continua entre las diferentes teorías, ¿sí? Entre distintas teorías con diferentes grupos de gauge. Y nos preguntamos si el hecho de que esta acción que vamos a construir interpole entre distintos grupos de simetría está señalando que haya alguna cuestión subyacente, así que eso es lo que vamos a ir a buscar hacia el final de esta charla. Bueno, muy rápidamente les voy a contar de qué se trata el fenómeno de aumento de simetría. Como bien ya les dije, el grupo de gauge resultante de la teoría efectiva no depende exclusivamente de la topología de compactificación, sino que depende de algunos otros parámetros. Es un fenómeno puramente cuerdoso o stringy porque depende exclusivamente de que la cuerda se pueda enrollar sobre las dimensiones compactas. Y bueno, ¿de qué más depende el grupo de gauge resultante? Si no es solo de la topología, depende un poco de los módulos, que como Ana María también ya les contó, como ven me dio una introducción muy buena para mi charla, son un poco los parámetros de la variedad sobre la que vamos a estar compactificando, y nosotros los vamos a codificar en estos phi mayúscula, que van a ser la métrica ambiente, el tensor antisimétrico y las líneas de Wilson, ¿sí? Como son tres cosas, nos podemos imaginar que los escondemos en un espacio tridimensional de módulos. Como vamos a estar trabajando con la cuerda heterótica, cabe contarles que genéricamente la cuerda heterótica compactificada en un toro tiene un grupo de gauge que es casi siempre el mismo para la grandísima mayoría de espacios de módulo, de puntos del espacio de módulo que consideremos, que van a ser siempre grupos 1 a la R más 16, donde R es el número de dimensiones que compactificamos. Este 16 viene de la construcción bosónica de la cuerda heterótica, y esto en el sector left, y un 1 a la R right, ¿sí? Genéricamente tenemos ese grupo de simetría en casi todos los puntos del espacio de módulo. Sin embargo, va a haber algunos puntos especiales, por ejemplo, π01, en los cuales algunos de los vectores de la teoría se van a ir volviendo cada vez más livianos a medida que nos acerquemos al punto π. Estos puntos π, no lo dije, pero son puntos fijos de las transformaciones de t-dualidad. Por ejemplo, si nos imaginamos que estamos acá en el espacio del módulo, si seguimos esta flechita, va a haber ciertos vectores que se van a ir volviendo cada vez más livianos, más livianos, más livianos, hasta que lleguemos al punto de aumento de simetría. Ahí su masa se va a hacer cero, y estos vectores, junto con los vectores heredados de la métrica y tensor antisimétrico, que ya eran no masivos, se van a acomodar en alguna representación del grupo de simetría aumentado. Entonces, el grupo de simetría efectiva de la teoría en ese punto
Ya no va a ser puros U1s en el sector left y right, sino que el grupo left se va a aumentar al grupo G sub 1. Inmediatamente, como nos apartemos de ese punto, va a haber una especie de mecanismo de Higgs que va a hacer que los vectores se vuelvan a volver masivos y vamos a volver a tener el grupo de simetría genérica. Bien, entonces pasemos a hablar de la acción efectiva que interpola entre todas estas distintas teorías de Gauge. Vamos a construirla esquemáticamente porque es muy cuentoso, pero bueno, en general, ¿cómo hace uno esto? Bueno, los términos cinéticos y los términos de interacción de esta acción, uno los puede leer de las amplitudes de 3 puntos de vértices de estados no masivos de la cuerda heterótica. Acá tenemos esquemáticamente una tabla de quiénes son los operadores de vértice que nos interesan, cuáles son los campos asociados, ¿sí? Tenemos estos L acá, que van a ser muy importantes para nosotras, son unos momentos generalizados, que los definimos acá, tienen una parte left y una parte right. Estos momentos generalizados dependen no solo del punto del espacio de módulos en el cual nos situemos, sino que además dependen de unos P. ¿Quiénes son estos P? Bueno, van a ser unos momentos de Kaluza-Klein generalizados, donde codificamos ahí, tenemos por acá el P mayúscula, supra I, que van a ser pesos de la red de SO32, no les vamos a dar mucha bolilla en esta charla, lo que nos va a interesar principalmente van a ser los momentos de Kaluza-Klein y los números de winding, ¿sí? Que están escondidos acá. Además, este momento generalizado L cumple una condición de level matching, ¿sí? Que va a ser un medio de L cuadrado, va a ser igual a 1 menos n, donde n es el número de osciladores izquierdos y n barra es el número de osciladores derechos, que para nosotras va a ser siempre 0. Entonces, bien, en principio, si una se calculara todas las amplitudes de dispersión, podría encontrar una acción completa para la cuerda heterótica. Esto es un poco ambicioso, ¿sí? Es una acción que contemplaría todos los posibles campos con todos los posibles números de spin, todos los posibles números de osciladores. Nuestros propósitos son un poco más modestos que estos y lo que vamos a hacer es dividir esta acción completa en una parte S enhanceada o de simetría aumentada y S'. ¿Qué es lo que vamos a estar considerando en esta parte enhanceada o de simetría aumentada? Vamos a considerar contribuciones hasta tercer orden en los campos, ¿sí? Vamos a tener los campos heredados de la reducción de Kaluza-Klein en 10 dimensiones, ¿sí? Métrica, tensor antisimétrico, dilatón, vectores y escalares cartanes. Vamos a considerar números de osciladores left 0 hasta 1 y siempre osciladores right igual a 0. Vamos a tener que agregar de forma casi ad hoc un vector y un campo escalar, ambos con número de oscilador left y right igual a 0. Y vamos a tener que agregar además una especie de producto que puede o no ser no conmutativo para poder tener grupos abelianos, porque genéricamente la cuerda heterótica compactificada en toros siempre nos va a dar grupos abelianos. Así que bueno, esta es la acción que vamos a estar estudiando y acá en esta S' vamos a enchufar todo lo que nos sobra, ¿sí? Todos los infinitos campos todos los infinitos términos que sobran, que son las contribuciones de orden mayor a 3 en los campos, de número de osciladores left, acá debería ser mayor a 1, acá me equivoqué yo, pero bueno, número de osciladores left mayor a 1, número de osciladores right mayor a 0, en fin, infinitos términos. Bien, esta es la pinta que tiene nuestra acción. Fíjense que a pesar de ser truca, tiene unas cuantas cosas. Les cuento algunos detalles de esta acción. Está construida inspirada en la teoría de campos doble. ¿Qué quiero decir con esto? Por un lado, todos los campos presentes en esta acción dependen, por un lado, de coordenadas espaciotemporales extendidas, que codificamos en las X, y de las coordenadas compactas, que codificamos en esta Y. ¿Qué tiene esta I adentro? Por un lado tiene estos I supra I mayúscula, que son los grados de libertad heteróticos, y después depende de un set de 2R coordenadas dobles, que esto es lo que está inspirado en la construcción de teoría de campos dobles, que si alguna está interesada, y desde ya les pido disculpas por no haber agregado las referencias en la presentación, el mejor review de teoría de campos doble está escrito por una de las participantes de esta charla, que es Carmen Núñez, junto con Diego Marqués y con mi director Gerardo Aldazábal, así que las dirijo hacia allí si quieren profundizar. Pero bueno, todos los campos dependen también de este set de coordenadas dobles. ¿Por qué digo coordenadas dobles? Porque tenemos las I supra M, que son conjugadas a los momentos de Kaluza-Klein, y tenemos estas I tilde sub M, que son conjugadas a los modos de enrollamiento. Después, tengamos en cuenta que si nos olvidamos por un ratito de la integral sobre las coordenadas extendidas, si pensamos solamente que estamos integrando sobre las coordenadas compactas, esta acción efectivamente nos da un lagrangiano d-dimensional.
Y además, fíjense que todos los productos de los campos que aparecen están hechos con este producto no conmutativo, que es lo que nos va a permitir interpolar entre diferentes grupos que incluya grupos no abelianos. Bien, algunos detalles de cómo trabajamos con esta acción. Cada uno de los campos presentes en la acción que veíamos antes lo podemos expandir en una especie de expansión de Fourier generalizada. ¿Por qué digo generalizada? Porque estos modos acá, estos L, son los momentos generalizados que vimos antes, ¿sí? Toda esta sumatoria corre sobre los L que satisfagan la condición de level matching correspondiente a este campo, ¿sí? Eso es lo que les quiero decir acá. Y si queremos enfocarnos en un modo en particular de esta expansión, lo podemos encontrar, si queremos, con una transformada de Fourier inversa. Bien, y vayamos ahora a ver un poquito sobre el producto conmutativo, no conmutativo. Esto parece un choclo largo, pero es solamente para contarles esquemáticamente por qué puede ser o no conmutativo. Fíjense, si tenemos el producto estrella entre dos campos y hacemos su expansión en modos, nos aparece, como ya vimos en la diapositiva anterior, los campos con sus modos asociados, el LFI, el LPSI. Fíjense que nos aparece esta fase, esto es muy importante, que involucra este L sub phi, que son los momentos de Kaluza-Klein del campo phi, y los windings del campo psi. Y además tenemos, bueno, los subíndices de los campos son el número de osciladores left que cada uno de estos campos tiene. Si nosotras reescribimos esta fase que aparece acá, teniendo en cuenta cómo se ve el producto entre dos momentos generalizados, nos va a aparecer una fase extra. Fíjense que acá en esta de la segunda línea intercambiaron los lugares, el psi y el phi, y nos aparece un factor extra que depende del número de osciladores del campo phi y del número de osciladores del campo psi. Esto lo que nos dice es que el producto estrella entre dos campos conmuta o no dependiendo del número de osciladores de estos campos, ¿sí? Y de la level matching condition del momento general L. Una cosa que no dije antes, pero por supuesto que tanto los momentos generalizados del campo phi como del campo psi tienen que, por conservación del momento, ser iguales a lo que sería el momento del campo producto, ¿sí? Bien, entonces, ¿por qué esto es importante? Porque obviamente vamos a necesitar, por ejemplo, para términos que involucren tensores de campo, tener para grupos no abelianos que el producto, que efectivamente tengamos términos del tipo AMU-ANU que sea antisimétrico. Eso es todo lo que quería decirles. Va a haber casos en el cual esta fase sea 1 también. Bien, entonces vamos a ver un poquito más en detalle cuál es el contenido de esta S enhanceada o S aumentada. Miremos un poco el término cinético de vectores. Como les dije, hay algunos campos que metemos un poquito a dedo, como ser estos vectores bosónicos, así que el término cinético de vectores hay que construirlo, no podemos leerlo de las amplitudes de 3 puntos, pero bueno, se construye pensando a los tensores de campo como derivadas covariantes del campo AMU, ¿sí? Fíjense, obviamente está todo en términos del producto estrella. Estos serían los tensores de campo cargados y los tensores de campo cartanes. Y si uno masajea un poco esta expresión, se ven un poco como lo que serían los F-munus de una teoría de gauge usual. Si nos quedamos con una componente, es decir, un modo de este F-munu y expandimos todo en modos, fíjense, queda una expresión larga. Acá aparecen unas Fs que quise aclarar en la presentación quiénes eran, pero mi computadora me dio algunos problemas, así que se los cuento verbalmente. No es nada raro, estas Fs codifican las fases, ¿sí? Los E a la IP, momentos y windings que veíamos antes. Después les voy a contar por qué las renombramos, pero por el momento pensemos que son nada más que una fase. Si consideramos entonces esta componente de F-munu y nos movemos desde un punto genérico del espacio de módulos a un punto fijo, lo que vamos a observar es que los momentos right se van a hacer todos 0 y los modos del tensor de campo van a encontrarse en correspondencia 1 a 1 con lo que son las raíces del grupo de simetría aumentada correspondiente a ese punto. Es decir, los campos van a pasar de ser quizá infinitos modos a pasar a ser un número bien determinado de tensores de campo asociados a las raíces del grupo. Si miramos explícitamente cómo queda el término que aparece en la acción, vamos a ver que en el punto de aumento de simetría lo que vamos a recuperar es el término cinético de vectores usual de una teoría de gauge, y en particular es el de la teoría de gauge correspondiente al punto de aumento de simetría. Miremos lo mismo para los escalares. Vamos a pasar un poquito más rápido porque es totalmente análogo. Esta vez involucra
supuesto al vector AMU cargado y además al escalar cargado que agregamos ad hoc, así que también hay que construirlo. Nos armamos las derivadas covariantes de los escalares. Fíjense, acá tenemos la derivada covariante del escalar cargado y del escalar cartán, que acá lo tenemos escrito como H, pero en realidad este H, que es una métrica generalizada, tiene escondido al campo escalar cartán como primera corrección al término constante, ¿sí? Por el momento pensémoslo como que es una derivada covariante usual del campo escalar. De nuevo, nos fijamos que, a pesar de que esto está escrito en términos del producto estrella, tiene más o menos la pinta de lo que es una derivada covariante en una teoría de gauge normal, si se quiere. Y de nuevo, si miramos uno de los modos de estos campos en particular y nos movemos hacia el punto fijo, va a suceder lo mismo que nos sucedió antes. Los momentos right se van a volver cero, los modos de los campos van a estar en correspondencia uno a uno con las raíces del grupo de simetría aumentada, así que vamos a tener unos campos bien definidos, y va a suceder lo mismo que antes. Con el término cinético de escalares que tenemos en nuestra acción de simetría aumentada, vamos a caer en un término cinético de la teoría de gauge correspondiente. Así que bueno, veamos muy brevemente cómo podemos aplicar esto a un ejemplito para que quede un poco más claro y veamos que realmente funciona. Vamos a ver entonces un impasse y vamos a mirar cómo queda esta teoría cuando compactificamos en un toro 2. Como ya charlamos, el grupo de simetría resultante no va a depender únicamente de la topología, es decir, no depende únicamente de que esto sea un toro, sino que va a depender de los módulos. ¿Sí? Nuestros módulos, ¿quiénes van a ser? Vamos a elegir el punto del espacio módulo phi0, donde como métrica vamos a elegir esta G, que es la métrica de Cartan del grupo de SU3, algo similar con el tensor antisimétrico, y vamos a poner las líneas de Wilson a 0. Tengamos en cuenta que, como estamos compactificando dos dimensiones, el momento de Kaluza-Klein generalizado va a tener ahora un par de momentos de Kaluza-Klein y un par de windings, ¿sí? Correspondiente a las dos direcciones que compactificamos. Bueno, la simetría aumentada que vamos a tener acá vamos a pasar de lo que sería un grupo genérico 1 cuadrado a SU3, ¿sí? En el sector left. En realidad, el grupo total de toda la teoría pasa de tener todos sus unos, es decir, 1 a la 18 en el sector left y 1 cuadrado en el sector right, pasa a ser SU32 left por SU3 left por 1 cuadrado right. Pero bueno, nos vamos a enfocar más que nada acá en SU3. Lo que sucede es, como ya les comenté, algunos vectores se vuelven no masivos, se acomodan con los que ya eran masivos y en particular se van a acomodar en la representación 8 adjunta de SU3. Pero podemos ir un poquito más allá y preguntarnos qué pasa con el primer nivel masivo. Bueno, vemos que el primer nivel masivo lo vamos a encontrar con esta combinación de momentos y windings, en particular corresponde a la masa cuadrado 4/3, y cómo nos armamos la representación correspondiente con operadores de subida y de bajada, y vamos a ver que lo que nos queda es la representación 6 simétrica de SU3. ¿Cuál es el contenido? ¿Cuáles son los campos? Vamos a tener con 0 osciladores left, 3 campos que corresponden a los pesos 1, 3 y 6, que van a ser estos MJ cargados, y con un oscilador left vamos a tener estos campos cartanes que corresponden a los pesos 2, 4 y 5. En particular, de los cartanes tenemos este índice M que va a ser 1 o 2, o sea que por cada peso en los cartanes vamos a tener 2 campos. Ahora bien, ¿qué podemos hacer con esto? Bueno, podemos calcularnos las derivadas covariantes según las expresiones que propusimos. Las expresiones que propusimos, si las expandimos de modo, se ven de esta forma. Fíjense que parece un poco feo y no tiene en principio la pinta de una derivada covariante usual. Lo que podemos hacer es pedirle a nuestra teoría que se ajuste a tener efectivamente en el punto de simetría la forma de una derivada covariante usual, en particular en la base de Cartan-Weil, que es donde estamos trabajando, ¿sí? Donde estos T serán los generadores de la representación 6, que es la representación en la cual están nuestros campos escalares. Sucede que si hacemos esto, efectivamente se puede verificar la igualdad y encontramos que los campos físicos correspondientes a los pesos 1, 3 y 6 son los campos cargados tal cual como aparecían. Y para los pesos 2, 4 y 5 hay unas formas un poquito más rebuscadas, que son estas. Fíjense que, como les comenté que había 2 campos cartanes por cada peso, lo que aparece como campo físico 2, por ejemplo, es una combinación de los 2 cartanes que hay, donde estos alfas son las raíces del grupo con 2 componentes, ¿sí? Estos m's están contraídos. Lo mismo sucede para el 4 y el 5.
Si bien a priori esto pareciera que tiene un factor acá adelante medio ad hoc, esto se puede escribir de forma aproximadamente general en términos de estas Fs, estas fases que les contaba antes, que vienen del producto no conmutativo y los elementos de los generadores de la representación 6. Entonces, bien, ¿qué vimos hasta acá? Vimos que nuestra acción interpola continuamente entre diferentes teorías de Gage, en particular vimos el ejemplo de aumento a SU3. Como interpola entre distintos grupos de Gage, nos preguntamos ya al inicio de esta charla si esto es la manifestación de algo subyacente, cómo podemos direccionarnos a ver qué es esa cosa subyacente. Bueno, lo que vamos a hacer es tomar este ejemplo de aumento a SU3 como punto de partida. ¿Qué es lo que hacemos luego de esto? Bueno, queremos ver cómo transforman los campos, ¿sí? Ver si estos campos físicos que definimos podemos definir transformaciones que reproduzcan las transformaciones de Gauge usuales en el punto de aumento de simetría. Y efectivamente vemos que podemos proponer algunas transformaciones de los campos antes de expandir en modos que, al movernos al punto fijo y hacer la expansión de modos generalizados de Kaluza-Klein, efectivamente reproducen la forma de transformación del campo que esperamos. Entonces, bien, ahora voy a pasar a contarles un poquito de la parte más linda de esta charla, me parece a mí, que es donde buscamos la simetría oculta de esta acción que propusimos. Para empezar, quiero decirles que los parámetros de Gauge que vamos a considerar, al igual que los campos, dependen de las D coordenadas extendidas X y de las coordenadas compactas, que cuando expandimos en modos generalizados de Kaluza-Klein, vamos a tener distintos modos del parámetro, en particular para los parámetros que vamos a llamar cargados, va a tener condición de level matching L cuadrado igual a 2, y para los campos cartanes pasa algo similar, van a tener condición de level matching L cuadrado igual a 0, y vamos a estar considerando siempre el modo 0 de estos parámetros. Ya les comenté, tenemos esas transformaciones para los escalares, algo que me olvidé de decirles acá para el escalar cartán, este L sub lambda es la derivada del usual en la dirección lambda. Sabemos que esto funciona en el punto de aumento de simetría. Fíjense que también, si los miramos con un poquito de fuerza, tienen la forma más o menos genérica de una transformación de Gauge, de una teoría normal, digamos. Y bueno, como ya dijimos, reproducen las transformaciones de los campos en los puntos fijos. Pero bueno, obviamente no podemos estar hablando de ningún tipo de invariancia si no proponemos también la variación de los vectores de Gauge, que es lo que hacemos acá. Para nuestros vectores cargados y cartanes, estos también respetan más o menos la forma que una esperaría para la transformación de un bosón de Gauge en una teoría no abeliana. Y además, esta cuenta no se las muestro, pero créanme que en el punto fijo, con estas transformaciones, podemos verificar que la derivada de los campos realmente es covariante. Pero bueno, estamos siempre hablando de expandir en modos, ponernos en el punto fijo. ¿Qué pasa si no nos metemos con la expansión en modos y si no estamos necesariamente en un punto fijo? Bueno, lo que sucede con todas estas transformaciones que pusimos y lo que les puedo asegurar hasta acá es que la derivada del campo cargado efectivamente es covariante. ¿Qué quiero decir? Transforma como el campo, ¿sí? Acá no estamos usando ni expansión en modos, ni nos está dando en un punto fijo en particular, ni nada. La del campo cartán es un poquito más tricky, estamos trabajando en eso. Así que bueno, quiero hacerle un resumen de lo que les conté acá, de este trabajo. ¿Sí? Propusimos una acción de teoría de campos efectiva que incorpora información cuerdística, cuerdosa, stringy, que es para la cuerda heterótica compactificada toroidalmente, que está inspirada en construcciones de teoría de campos dobles o DFT, donde los campos dependen de un set de coordenadas extendidas y de un set de coordenadas compactas dobles, que incorpora campos no masivos, así como campos masivos, en donde la acción no depende explícitamente de los módulos, ¿sí? Los módulos están codificados en los momentos y windings y recién aparecen cuando hacemos la expansión en modo generalizado de Kaluza-Klein, que interpola continuamente entre diferentes teorías de Gauge, que incorpora grupos no abelianos a través de la incorporación del producto estrella, y que tiene unas invariancias, o potenciales invariancias, porque no las verificamos completamente todavía, pero que incluyen a las transformaciones de Gauge. Y todo esto lo logramos con una acción que es trunca. No se olviden de que todo el resto de infinitos términos los codificamos en S'. Así que bueno, quiero contarles ahora cuáles son las siguientes direcciones que vamos a transitar con este trabajo.
Por un lado, y lo más urgente, por supuesto, es terminar de verificar la invariancia de la acción enhanceada con respecto de las transformaciones que propusimos, ver si falta alguna cosita. Después, ¿cuál es el origen físico del producto estrella? ¿Sí? Preguntarnos sobre esto, que lo pusimos un poquito a mano. Ver qué pasa para niveles masivos superiores, para cuando consideramos números de osciladores mayor a 1, siempre usando la invariancia de Gauge como guía para la construcción de los términos que vayamos incorporando. Y una de las partes más interesantes, me parece a mí, es ver la conexión de este trabajo con la teoría de campos doble. ¿Por qué? Estas F que yo les comenté, que son las fases que aparecen en las expansiones, pareciera que son, o alguna combinación de ellas, son las constantes de estructura de los grupos de simetría aumentada siempre del álgebra de Cartan-Weil. Así que parece que algo se traen estas Fs entre manos. Estas son solo algunas de las direcciones en que pensamos seguir con este trabajo. Hay mucho más para decir, pero bueno, quería dejarles un panorama y hasta acá llega lo que quería contarles. Abro el espacio para preguntas y les dejo mi mail por si quieren pedirme alguna de las referencias que no incluí o preguntarme cualquier cosa. Muchísimas gracias por la atención. Tenemos la oportunidad de escuchar a Anayeli Ramírez, que nos visita de la Universidad de Milano Bioca y nos va a hablar acerca de nuevas soluciones en ADS3 y holografía. Ok, bueno, antes que nada, quiero agradecer a las organizadoras de este evento por darnos esta oportunidad a todas, por reunirnos aquí y hablar de física teórica entre nosotras, que me parece una excelente idea. Como ya Miroslava lo dijo, yo voy a hablar de nuevas soluciones ADS3 y holografía. Y especialmente voy a empezar mi charla motivando con el concepto de holografía. Y voy a dar una breve descripción en una slide, en una diapositiva, de lo que es la correspondencia de SSFT. Este enunciado se puede describir de una forma muy general, de hoy en día, después de más de 25 años de que se descubrió. Se describe de esta forma, donde tú tienes una teoría de norma que está interactuando débilmente y que no tiene gravedad. Esta teoría de norma fuertemente, esta teoría de norma interactuando fuertemente es dual a una teoría de cuerdas que interactúa débilmente y donde sí hay gravedad. Así de general se puede escribir el enunciado. ¿Y por qué lo escribo así de general? Porque este enunciado está siendo usado en la física teórica, no solamente por teoría de cuerdas. Entonces puede ser usado por otras áreas de la física teórica, pero sin embargo la teoría de cuerdas, la correspondencia nace de la teoría de cuerdas y de hecho es el lenguaje con el que voy a estar hablando en el resto de esta charla. Nace específicamente la teoría de cuerdas de describir un sistema de n de 3 branas. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo tomo la teoría de cuerdas tipo 2B en un espacio-tiempo plano, pongo un stack, pongo un bonche de n de 3 branas y voy a hacer su descripción. Este sistema tiene dos descripciones, que fue realmente el enunciado que puso Maldacena. Y estas dos descripciones, por un lado, aquí en rosita, que lo voy a marcar en rosita, es describir la dinámica de estas de 3 branas. Describir la dinámica de estas de 3 branas significa que voy a describir las cuerdas abiertas que están atadas a estas de 3 branas y voy a describir sus excitaciones. Pero como puse estas branas en una teoría de tipo 2B, también tengo cuerdas cerradas, entonces también las excitaciones de las cuerdas cerradas están contando. Y también tengo interacción, también tengo la interacción, que puede ser que dos cuerdas abiertas se unen para formar una cuerda cerrada, o una cuerda cerrada se abre para formar una cuerda abierta. Esa es por un lado esta descripción que está aquí en rosa, no sé si ven mi apuntador, pero también existe otra descripción. Estas branas, en especial estas de 3 branas, tienen masa y por lo tanto pueden ser fuentes del campo gravitacional, es decir, pueden deformar el espacio-tiempo. Sí. Ok, bueno, no sé. Se escuchó un ruido, pero no sé si alguien preguntaba. En fin, deforman el espacio-tiempo y al deformar el espacio-tiempo son conocidas como objetos solitónicos, es decir, son objetos solitónicos que satisfacen las ecuaciones de movimiento de supergravedad. Y también son conocidos como 3 branas negras. Esta es la forma de la métrica. Bueno, de cómo es esto, son estos objetos solitónicos. También aquí hay una intensidad de campo que no puse, pero bueno, también está.
que está asociada a las de 3 branas. Lo que dijo Maldacena es, si nosotros tomamos el límite de bajas energías de estos dos sistemas por separado, vamos a recuperar en ambos sistemas algo que se conoce como los modos de supergravedad. Es decir, dentro del lado rosita, aquí en el lado rosita, el término de interacción, la acción de interacción se vuelve 0 y podemos desacoplar las cuerdas cerradas de las de 3 branas. Y de acá del lado azul tenemos también los modos de supergravedad cuando vemos este objeto a distancias muy largas. Y también aquí, bueno, si en ambos lados tenemos estos modos de supergravedad, lo que nos resta es identificar los siguientes dos subsistemas. Que en el lado azul tenemos una teoría que es una teoría de cuerdas que vive en un fondo, que es esta garganta que aparece aquí, que vive en un fondo ADS5 veces S5. Y del lado derecho, que es en teoría, la teoría de Rosa, tenemos la dinámica de estas de 3 branas, que es descrita por una teoría que se llama Super-Yang-Mills, con n igual a 4 supersimetrías en 3 más 1 dimensiones. Y ese es el enunciado original de la correspondencia, como fue establecida, que tenemos que una teoría de cuerdas en 2B, en ADS5, cross S5, es dual a una teoría n igual a 4 con 3 más 1, en 3 más 1 dimensiones, con un grupo de norma SUN. Ok, sin embargo, bueno, este es el enunciado que más se conoce de la correspondencia, pero hay otros sistemas donde podemos establecer la correspondencia en otros sistemas de branas. ¿Qué quiere decir esto? Aquí, por ejemplo, yo voy a elegir este sistema que es el D1, D5, se conoce, elijo D1 branas y elijo D5 branas y las pongo en la teoría de tipo 2B. Cuando tomo el límite de bajas energías, aquí voy a recuperar la versión de la dualidad, que es una teoría de cuerdas tipo 2B, en una teoría que es en una geometría que es ADS3, veces una S3, veces una calavilla 2, y que es dual a una teoría, una conformal field theory en 2 dimensiones, viviendo en un sistema, viviendo en el sistema del D1, D5, y que tiene una simetría 4,4. Su teoría de campo se conoce ya desde hace mucho tiempo, pero en recientes años ha dado mucha investigación, que es el Symmetric Product Orbifold, que bueno, para esta charla no importa, pero existe. ¿Por qué son relevantes estas teorías? Porque, bueno, está ADS3, CFT2. Porque las CFTs en 2 dimensiones juegan un rol destacado en teoría de cuerdas. De hecho, la teoría de cuerdas es una teoría de campo conforme en 2 dimensiones y por lo tanto proporcionan un escenario ideal para probar la correspondencia de ese CFT. Además, el grupo conforme en 2 dimensiones tiene infinitas dimensiones y por lo tanto hace estas teorías 2-dimensionales mucho más manejables que sus primos en altas dimensiones. Y además, y lo que es importante, o lo que es una motivación, una más de las motivaciones, es que proporcionan un escenario para el estudio de los black holes. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si yo tomo un black hole en 5 dimensiones que sea extremal y me acerco tomo el Near Horizon Limit, la geometría cercana al horizonte, lo que voy a ver es esta garganta que está aquí en verde, la que estoy apuntando, que tiene una geometría que es ADS3 veces una S2. Por lo tanto, estas geometrías juegan un papel importante para la descripción microscópica de los agujeros negros a través de la correspondencia ADS-CFT, porque si tengo estas geometrías que son ADS3, S2, por lo tanto, a través de la correspondencia voy a tener una CFT en 2 dimensiones. Sin embargo, poco esfuerzo ha habido para clasificar y construir estas geometrías ADS3. Aquí puse una tabla. El ejemplo que les expliqué anteriormente es un ejemplo que tiene 4,4 supersimetrías. Y aquí puse una tabla de las soluciones ADS3 que existen, donde estoy explicando, por ejemplo, que las geometrías con 1,3, 1 aquí, 3, acá supersimetrías, no existen en la literatura. Todos estos signos de interrogación son geometrías donde no tiene ADS3, geometrías ADS3 que no tenemos ejemplos. Por ejemplo, la 0,8 está completamente clasificada. Sabemos todas las geometrías que existen con esta supersimetría. Las demás, las que están en amarillito, son geometrías que tenemos como localizadas, o sea que hay ejemplos muy
no sé, muy random en la literatura. Y las que están en morado son geometrías que están parcialmente clasificadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una buena cantidad de ellas, pero que no las conocemos todas completamente. Ok, bueno. ¿Qué quiero decir o con esta tabla o qué quiero mostrar con esta tabla? Es que ADS3-CFT2 es un ejemplo donde el lado CFT es mucho más desarrollado que el lado de gravedad. Y por lo María, tanto, disculpa sí, molestarte, Natalie. ¿Puedes aclarar sí, bien qué cosa es columnas y filas ahí? Porque no lo entendí bien. sí. Por ejemplo, la columna es la supersimetría que tenemos del lado derecho, la de aquí. Ok. Y la línea es la supersimetría que tenemos del lado izquierdo. Por Oh, ejemplo, ya. aquí tendrían a 0,8. Ok, está Esta de bien. aquí, la verde, Gracias. 0,8. Sí, Gracias. de nada. Bueno, si pueden interrumpirme así, también sirve que lo hacemos mucho más dinámico. Ok, bueno, entonces lo que estaba diciendo es que se necesita una comprensión más profunda de la correspondencia de CCFT en bajas dimensiones. Aquí, y espero que me alcance el tiempo, en esta charla o con el trabajo que nosotros tenemos, estamos aportando con clasificaciones en estas tres. ¿Qué quiere decir? Que voy a aportar, bueno, lo que les voy a mostrar son geometrías 0,4, 0,5 y 0,6, con esta cantidad de supersimetría. En particular, quiero destacar que la 0,5 y la 0,6 antes de nuestro trabajo no existían. Los que les voy a mostrar, si el tiempo me alcanza, son las primeras clasificaciones para esta cantidad de supersimetría. Ok, entonces, ¿de qué se trata nuestro trabajo? Esencialmente es encontrar nuevos pares de la correspondencia ADS-CFT. Particularmente estamos interesados en bajas energías, por las razones que ya les dije, pero en esta charla, bueno, bajas energías me refiero a ADS3, CFT2 y ADS2, CFT1, que una CFT1 es una Superconformal Quantum Mechanics. Pero en esta charla solo me enfocaré en las ADS3, CFT2. Ok, la metodología me gusta dividirlo en estos 4 bloques y soy feliz si estos 4 bloques quedan entendidos. La primera parte es construir las soluciones. O sea, nosotros empezamos, me das los requisitos que necesitas para la solución, yo no, construimos las soluciones, ese es el primer punto. Después, con las soluciones, estudiamos la geometría, extraemos la información que requerimos para leer el dual de la teoría de campo. Los puse en azul porque voy a estar distinguiendo las partes geométricas que son en azul. La parte rosa es la teoría de campo, entonces el bloque número 3 es en la teoría de campo. Voy a proponer cuál es la teoría de campo dual a la geometría que construir. Y el último bloque, que es el bloque 4, está como entre azul y rosa, es porque voy a calcular observables tanto de la geometría como de la CFT, y en un cierto límite voy a demostrar que estas observables son las mismas. Si eso es así, estoy demostrando o estoy diciendo que la teoría dual, que la teoría de la CFT, perdón, la teoría de la field theory, puede ser dual a las geometrías que estoy construyendo. Es la propuesta. Ok, esa es la metodología. Y pues aquí está el plan de la charla. Ya les di la introducción, que creo que fue un poco larga. Voy a mostrar primero las soluciones ADS3. Tipo 2A, con pequeña supersimetría. Probablemente algunas ya escucharon esta parte, pero me gusta este ejemplo. Voy a dar la CFT, 2-dimensional. Y después, espero tener tiempo de darles las soluciones a ADS3 con esta supersimetría conforme, que es OSP N/2, donde N es 5,6, que son las soluciones 0,6 y 0,5 que mostré en la tablita anterior, que les remarqué en el circulito. Y después voy a mencionar algunas conclusiones y problemas abiertos. Ok, bueno, pues la receta para calcular soluciones, que es el primer bloque. Voy a tomar los ingredientes, los voy a meter al horno y voy a ver el pastel. En general, para construir soluciones lo hacemos calculando las variaciones de supersimetría del dilatino y del gravitino. Ponemos los valores de expectación a 0 y resolvemos para los espinores, para los parámetros fermiónicos. Pero eso se vuelve una tarea bastante complicada.
Entonces, nuestra estrategia es dar una descripción geométrica de las restricciones supersimétricas. Voy por pasos. Nosotros buscamos soluciones ADS3, es decir, que tienen esta forma, ADS3, y que como están en 10 dimensiones, tengo una variedad 7-dimensional. Pero yo quiero 0,4 supersimetría. Y aparte quiero una supersimetría que sea pequeña. ¿Qué significa que sea pequeña? Que quiero una subálgebra bosónica SL2 más SU2. El factor SL2 lo va a realizar geométricamente el ADS3, ya lo tengo, y el factor SU2 lo va a realizar la variedad 7-dimensional, lo que voy a llamar el espacio interno. ¿Y cómo lo va a realizar geométricamente? Va a tener una S2. Va a tener este espacio 7-dimensional, una S2 y el resto, que es una variedad 5-dimensional. Como quiero una solución de tipo 2A, voy a encender campos, voy a encender el dilator, voy a encender el Cal-Ramón, el tensor antisimétrico de Cal-Ramón, y voy a encender los flujos Ramón-Ramón, que aquí los puse. Ahora, ya tengo más o menos bosquejado geométricamente cómo es la solución que quiero. Bueno, pues entonces voy a construir los espinores. Aquí tengo los dos espinores. Este Z es el del ADS3 y este Chi es el de la variedad 7-dimensional. Ya tengo los ingredientes. Entonces, meto esto al horno. Voy a meter esto a una clasificación que ya existe para soluciones ADS3. Estas son como las ecuaciones que una solución ADS3 debe cumplir para que sea supersimétrica. Entonces, yo tengo los espinores, meto esto aquí, me salen un montón de ecuaciones, veo cuál es la consistencia para que todos se cumplan y entonces analizo el pastel. Que quiero son estudiar las clases consistentes con las suposiciones que yo al principio pedí. Entonces, hay bastantes soluciones de este tipo, ADS3, S2, MS5, pero para mantenernos como enfocados en el trabajo y aparte en las que estoy interesada, son cuando esta M5 es un calabillado 2, veces una línea o veces un intervalo. Entonces, estas son las soluciones que obtengo. Tengo la métrica, que es el ADS3, S2, calabillado 2, una línea, que le voy a poner como ρ, un intervalo, el dilatón, el Cal-Ramón y los flujos. El Cal-Ramón me sugiere que voy a tener NS5 branas en la geometría y los flujos de Ramón-Ramón me sugieren que voy a tener de 8, de 4, de 6 y de 2 en la geometría. O sea que mi brain, así, cuando les pinté el ADS3S2, les puse que era una de 1 y una de 5. Bueno, aquí esto es un poco más complicado, ya tiene 4 tipos diferentes de branas. Bueno, con la NS5 ya tiene otra. Ok, entonces el fondo además es una solución supersimétrica. Si estas funciones que aparecen aquí en la geometría H4, H8U satisfacen estas relaciones, que sus segundas derivadas son iguales a 0. ¿Qué significa esto? Que estas funciones son lineales. Y no son lineales a piezas. ¿Qué quiero decir esto? Que voy a agarrar esta coordenada ρ, la voy a dividir en subintervalos, y en esos intervalos van a ser lineales. Entonces, de manera general, se van a ver de esta forma. Y quiero estresar la numerología, quiero remarcar la numerología que aparece aquí, porque esta numerología va a aparecer también en las FT. Entonces, estas H4 y H8 tienen unos numeritos. Alfa, beta, mu y nu. Ok, bueno, entonces ahora voy a estudiar información de la geometría. ¿Qué puedo estudiar de la información de la geometría? Las cargas, es decir, cuántas branas tengo en cada intervalo, las identidades de Bianchi, que me van a decir cuáles son las branas donde la CFT va a vivir y cuáles son las branas que me van a dar simetría de sabor. Voy también a calcular, porque de la geometría puedo calcular la carga central, entonces la calculo, que es esta última línea que tengo aquí con el volumen del espacio interno. Toda esta información que estudié la puedo resumir en esto que se llama un Hanani-Witten brain setup, donde yo les dije que tenía NS branas, entonces estas son las líneas verticales, son las NS branas. Las horizontales son las branas que están jugando el papel de color, donde van a vivir las FT, y las cruces son los flavor groups, son los grupos de sabor. Entonces,
El número de branas me lo va a dar las constantes que aparecían en las funciones H4 y hasta H8, que aquí también las pinté, que les dije que eran importantes tenerlas en mente. Pero estos Hanani-Witten-Brain setups en muchos casos se mapean o se pueden interpretar como quivers. ¿Qué quiero decir? Un quiver es una representación sistemática de una CFT, donde los círculos representan grupos de gauge, los rectangulitos representan grupos de sabor y las líneas representan campos en la representación fundamental, antifundamental o bifundamental. Los círculos de la línea superior son los grupos de gauge asociados a las de 2 y en la línea inferior asociados a las de 6, los grupos de color. Y los cuadritos, los rectángulos, la línea superior son de 8 y de 4. Entonces, yo puedo de mi geometría decir que esta es la field theory o la teoría de campo, que es dual a la geometría que yo tengo anteriormente. Pero bueno, estoy sobre tiempo, entonces estos quivers pueden ser estudiados a partir de un quiver un poquito más pequeño, que es como una celda mínima, donde puedes, a partir de esta celda, puedes pegar muchas celdas y construir este quiver más complicado y lo puedes estudiar y ver qué tipo de campos tienes en la teoría. El cuarto paso, que es el último, para este ejemplo, es que calculas la carga central. Vamos a calcular observables en los dos lados. La carga central holográfica, que ya se las dije en unas diapositivas anteriores, y vamos a calcular la field theory, para la carga central para la teoría de campo. Que bueno, vemos unas relaciones que existen en la álgebra conforme, de 0,4, y vemos que hay una relación que dice que la carga central es proporcional al número de hipermultipletes menos el número de vectores. Para calcular la carga central holográfica, H4, H8, los tenemos. Para la carga central de la field theory, tenemos el quiver y sabemos contar. Entonces vamos a contar el número de hypers que aparecen aquí y el número de vectores que aparecen aquí. Tomamos ambas cantidades y tomamos el límite holográfico. Y resulta que en este límite holográfico ambas cantidades coinciden. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que lo que estamos proponiendo como una field theory puede ser, o es la propuesta, que es la dual a la geometría ADS3 que estamos proponiendo. Bueno, no sé si tengo unos minutos. Supongo que no sé cuántos tengo. Sí, tiene 5 minutos. Bueno, entonces voy con estas nuevas geometrías que son 0,6 y 0,5. Regresamos a la receta. En esta receta, ahora vamos a cambiar toda la estructura. Tenemos soluciones o queremos soluciones ADS3 con una álgebra superconforme SL2 veces SON para n igual a 5 o n igual a 6. ¿Qué significa esto? Para 6,0 vamos a querer una simetría SO6, una simetría R SO6. Y eso nos recuerda una geometría que ya existe en la literatura, que es una ADS4 times CP3. Entonces, esta simetría R la vamos a realizar con una CP3 en la geometría. También queremos una simetría, una supersimetría que es 5,0. Entonces, esto significa una simetría R que es una SO5. ¿Cómo vamos a realizar esta? Bueno, vamos a parametrizar el CP3 que ya teníamos antes como una S2, como una fibra S2, no, como una S2 fibrada sobre una S4. Una parametrización específica del CP3. De tal manera que cuando pinchemos la fibra, vamos a romper de SO6 a SO5. Vamos a ir de 6,0 a 5,0. Geométricamente, esto sería. Tenemos el AS3, el M7, y este M7 puede ser, es este CP3 veces un intervalo. Y este CP3 puede ser curvo o puede estar pinchado, puede estar parametrizado bajo esa S2, S4. Ok, entonces con esto encendemos el resto de los campos. Aquí no los puse, pero también tenemos un dilatón, también tenemos el cal-Ramón, tenemos los flujos de Ramón-Ramón y construimos los espinores, que tampoco los puse aquí porque esos no lucen bonitos. Pero con esto vamos al horno, metemos todos estos en las restricciones de supersimetría, obtenemos un bonche de ecuaciones algebraicas que tienen que ser consistentes para que se resuelvan estas
condiciones de supersimetría. Y las soluciones que obtenemos son las soluciones ADS3, CP3 veces un intervalo para 6,0 y ADS3 lo que llamamos el squash CP3, que es lo que les expliqué de la S2 fibrada sobre la S4, para las 5,0. Ok, así lucen las geometrías. Aquí tenemos la métrica, que es el ADS3, el CP3, el intervalo, el dilatón, el B2, que implica que vamos a tener NS5, vamos a tener también el sector Ramón-Ramón, que implica D8, D6, D2 y D4. Entonces, esta se parece mucho a la, bueno, en contenido de Brana se parece mucho a la geometría anterior, pero tiene ciertas características. Aquí, supersimetría nos dice que U' tiene que ser, UB' tiene que ser 0 globalmente. Pero U' igual a 0, vamos a tener el CP3 curvo, el CP3 redondo, que son las soluciones 6,0. Y U' diferente de 0, vamos a recuperar la 5,0. Eso nos dice supersimetría. Las identidades de Bianchi nos dicen que localmente esta H va a ser de esta forma, va a ser un polinomio de orden 3, pero globalmente vamos a poder tener discontinuidades, y estas discontinuidades van a ser de 8 branas que están localizadas. Bueno, esto es algo que está todavía en construcción, que es la CFT. Estas soluciones, como ya mencioné anteriormente, nos recuerdan mucho a las ADS4, CP3, que son duales a una teoría que se conoce como ABGN, o que son n igual a 6, Chern-Simons Theory. Como nos recuerdan mucho eso, en el caso cuando ponemos la F0, o en el caso de masa 0, de Massive Tide Wave, cuando ponemos F0 igual a 0, obtenemos justamente la geometría ADS4 CP3. Por lo tanto, podemos interpretar nuestras geometrías como las ADS4 CP3, donde estamos agregando branas que actúan como defecto en esta teoría, en ABGN. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos ADS3, CP3, que tiene una D3, una NS5, una D5. Agrego estos defectos. Una de las direcciones de la ADS4 se vuelve una escala energética y me lleva a la ADS3, CP3, a nuestras geometrías, a las que les mostré aquí, que son duales a una CFT2. Esto todavía está así como muy en pañales, pero es lo que tenemos hasta ahorita. Y bueno, como conclusiones, así rápidamente, presento una entrada nueva para las ADS3 CFT2 con pequeña supersimetría. También propongo su CFT dual, que es 2-dimensional. Les presenté que estos bloques, cómo se construyen, que es construir las soluciones, estudiarlas, construir las CFT, calcular observables. Para las de 0,4 tenemos problemas abiertos, que son más checks de la dualidad. Necesitamos hacer un análisis de black hole, que no sabemos cómo hacerlo, pero que probablemente se puede hacer. Para la parte 2, que son las 6,0 y las 5,0, pues también presentamos nuevas soluciones. Puede haber, no sabemos que haya en la literatura Quiver Field Theories. Y bueno, esto no está estudiado la CFT en la literatura, pero es como un llamado de atención para la gente que hace CFT, de que a través de la dualidad existen estas teorías, estas CFTs, construimos las soluciones, pero no se sabe cuáles son. Y pues gracias y bienvenidas todas las preguntas por aquí, por correo, por el Discord.